Me llamo Teresa y hoy te digo algo sin rodeos. Yo vi a Nuestra Señora de Guadalupe y me salvó la vida. No fue un sueño, no fue un cuento, fue real, aquí, en mi barrio, una mañana cualquiera, cuando el destino parecía empujarme hacia él, lugar equivocado en si esta historia ya te está tocando el corazón. Apóyame en suscríbete, comparte este relato con quien lo necesite. Y cuéntame tu experiencia, lo que voy a narrarte puede ayudar a alguien más a esperar un segundo y salvarse. Empezó con prisa, tenía que cruzar la avenida para tomar el microbús al trabajo. El semáforo cambió a verde y di el primer paso. Entonces la escuché clara, adentro de mí, como una campana que no hace ruido y sin embargo suena en espera. No fue un pensamiento, fue una voz suave, materna, firme en esperarme. Quedé en la orilla. Un auto pasó a exceso de velocidad, se saltó la luz y la gente gritó. El espejo casi me roza, sentí el golpe del aire en la cara. Si hubiera dado un paso más, no estaría aquí. Me temblaron las manos. Respiré hondo, miré a los lados. Nadie me había llamado, nadie, hasta que vi la imagen en el puesto de flores en la morenita diminuta, en una estampa gastada, justo frente a mí en crucé, cuando todo volvió al silencio. Caminé 2 cuadras. El corazón seguía inquieto, como si la voz no hubiera terminado. Me detuve en la esquina de la panadería. Otra vez. Dentro de mí: no subas a ese microbús. Obedecí sin entender. Dejé pasar uno, pasó otro. Me hice tonta, tarde, nerviosa. Tomé el tercero. A los 15 minutos, los mensajes en el teléfono. Hubo un choque grave en la avenida. Era el microbús que dejé pasar. Me senté, apreté la bolsa contra el pecho y lloré despacio. No de miedo, de gratitud. Supe, con certeza simple, que no estaba sola, que alguien me había sostenido la vida con una palabra en espera. Desde ese día, mi historia cambió. Y quiero contártela tal como fue. No busco convencerte de nada. Dejar registro de lo que viví. Si te quedas, escúchalo con calma. Te contaré cada señal, cada duda, cada paso que me trajo hasta aquí. Y si alguna vez te toca esperar, recuerda, esta voz es breve, es clara, es amor. Todo empezó días antes, con detalles pequeños, que parecían nada. Hasta hacerlo, todo. Mi nombre es Teresa López. Nací y crecí en Iztapalapa, NL, Ciudad de México. No vengo de una familia rica, ni de una vida sin problemas, pero crecí con algo que para mí vale más que cualquier tesoro: a la fe que mi madre me enseñó desde niña. Desde que tengo memoria, en nuestra casa había una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, colgada justo sobre la puerta principal. Mi madre decía que así, cada vez que saliéramos, ella nos vería y nos acompañaría. No era solo una costumbre bonita. Para mi madre, la morenita de Tepeyac era parte de la familia. Le hablaba como quien habla con una hermana mayor. En las noches, después de que terminábamos la cena, la veía sentada frente a la imagen, con una vela encendida, murmurando oraciones. Muchas veces me invitaba a acompañarla. Yo, siendo niña, me dormía a la mitad del rosario, y ella sonreía, cubriéndome con una cobija. La Virgen te escucha, aunque te duermas, me decía. En el barrio donde crecí, no siempre fue seguro. Había calles por las que no era prudente pasar sola, y días en los que la violencia o los accidentes parecían tocar muy cerca. Pero siempre recordaba las palabras de mamá: te encomiendas a ella, no caminas sola. Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo, crecí, trabajé, tuve mis propias responsabilidades, y como a muchos, la vida adulta me fue llenando de prisa. Dejé de rezar todos los días, aunque la imagen de la Virgen seguía en la entrada de mi casa. La veía al salir, pero a veces ni le dirigía una palabra. Me decía que ya no era niña, que ahora la vida era otra cosa. Pero lo que pasó aquella mañana me recordó que, aunque yo me olvidara, ella no se olvidaba de mí. Mi vínculo con Nuestra Señora no era algo que yo pensara todos los días. Era como ese lazo invisible que sabes que existe, pero no revisas. Hasta que un día se tensa y lo sientes en vivo sola,
desde hace 5 años. Mi madre falleció de manera tranquila, en su cama, con el rosario en la mano. Esa fue la última vez que recé junto a ella. Desde entonces, mi departamento se volvió un lugar silencioso. Hay plantas en la ventana, una mesa pequeña de madera, un sillón que heredé de mi madre, y justo frente a la puerta, la misma imagen de la Virgen que estuvo en nuestra casa de la infancia. Está un poco descolorida, el marco gastado, pero para mí sigue siendo hermosa en ese día, como cualquier otro. Me levanté temprano para ir al trabajo. El sol apenas salía, y la ciudad tenía ese ruido lejano de motores y pasos apresurados. Me vestí rápido, tomé un café Dubai, y revisé el reloj Aniva, justo a tiempo para alcanzar el microbús. Recuerdo que, al abrir la puerta, por instinto, giré la cabeza y miré la imagen. A no sé por qué. No estaba pensando en nada especial, pero me detuve un segundo más de lo habitual. Sus ojos, pintados hace tantos años, parecían más vivos, como si me miraran distinto. Sentí una calma breve, pero seguí mi camino en la calle. El aire de la mañana estaba fresco. Pasé junto a doña Marta, que barría la banqueta frente a su tienda. Ella me saludó y me dijo que tuviera cuidado, que había mucho tráfico en la avenida. Lo tomé como una advertencia casual, pero hoy creo que todo empezaba a encajar. A mi ruta al trabajo siempre es la misma: caminar 3 cuadras, cruzar la avenida principal y tomar el microbús en la esquina de la panadería. Esa esquina es un punto de encuentro para muchos vecinos, y ese día no era diferente. Había gente esperando, algunos con audífonos, otros mirando el celular. No sabía que ese día, esa misma esquina sería testigo de algo que cambiaría mi forma de ver la vida, pero, para entenderlo, tengo que contarte algo más. Mi madre me hablaba mucho del Tepeyac. Me contaba la historia de Juan Diego, cómo la Virgen se apareció en el cerro y dejó su imagen en la tilma. Ella decía que esa aparición no era solo un recuerdo histórico, sino un recordatorio vivo de que María camina en nuestra tierra. No está allá en el cielo nada más. Hija, me decía, también camina aquí, entre la gente. Como una madre que no abandona a sus hijos. Aun cuando yo era niña, una vez fuimos juntas a la basílica. Recuerdo el olor a flores, la música suave, la cantidad de personas que llegaban con sus ofrendas. Vi gente llorando, otros arrodillados, algunos agradeciendo de pie, con las manos levantadas. Mi madre lloró también, y me tomó de la mano, tan fuerte que sentí su pulso. Me dijo al oído: nunca dudes que ella te escucha. Yo no entendí del todo entonces, pero ese recuerdo volvió con fuerza después de lo que viví ahí, porque en esa mañana común, en medio del ruido de la ciudad, algo de ese Tepeyac se me acercó, y no fue en un templo, ni rodeada de música o flores. Fue en una calle cualquiera, en mi camino diario, y aunque mis ojos veían lo de siempre, mi corazón empezaba a notar que algo estaba a punto de suceder. Ese algo llegó primero, como una sensación extraña, tan pequeña, como si todo se volviera más lento por un segundo, como si alguien, en silencio, caminara junto a mí, y así empezó todo. El primer momento extraño fue tan sutil que, si lo cuento, muchos podrían pensar que fue una simple coincidencia, pero yo lo recuerdo con una claridad que me sorprende. Estaba esperando en la esquina de la panadería como siempre. El microbús no llegaba y el grupo de personas que estaba conmigo comenzaba a impacientarse. Algunos miraban el reloj, otros cruzaban de acera para buscar otra ruta. Yo decidí esperar. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de mediana edad, vestida con un rebozo azul y una falda larga, caminando por la acera contraria. No tenía prisa, y su paso era tan pausado que contrastaba con la prisa de todos. No sé por qué, pero mis ojos se quedaron fijos en ella. No la reconocí como vecina del barrio, y en este lugar uno suele conocer las caras. Lo que más me llamó la atención fue que llevaba en sus manos un pequeño ramo de rosas, pero no era común ver rosas frescas tan temprano. No había florerías abiertas a esa hora, y sin embargo, las flores parecían recién cortadas. Cuando pasó frente a mí,
levantó la vista. No me miró de reojo ni con una sonrisa casual. Me miró directo a los ojos. Fue una mirada profunda, como si supiera algo de mí que yo misma no había dicho en voz alta. No dijo nada, solo siguió caminando, no sé por qué, pero sentí un nudo en la garganta. El segundo detalle ocurrió apenas unos minutos después. Finalmente el microbús llegó, subí y me senté junto a la ventana. Mientras avanzábamos por la avenida, pasamos por una esquina donde había un mural pintado. Lo había visto cientos de veces. Era una imagen grande de Nuestra Señora de Guadalupe, pintada por artistas locales. Pero ese día, juraría que los colores estaban más vivos, como recién pintados. Incluso me pareció que la mirada de la Virgen estaba un poco distinta, inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando directamente a la gente que pasaba. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez era por el sol de la mañana que daba justo en el muro. Me dije a mí misma que no debía dejarme llevar por impresiones. Pero entonces ocurrió algo más. A mitad del camino, el microbús tuvo que frenar de golpe. Un auto se atravesó y el chofer maldijo en voz baja. Todos nos tambaleamos. En ese segundo, vi por la ventana algo que me dejó helada. A la misma mujer del rebozo azul estaba en la acera, caminando con el mismo paso tranquilo. Pero estábamos ya a varias cuadras de donde la había visto antes. No era posible que hubiera llegado tan rápido. Me incliné para mirar mejor, pero en cuanto el microbús arrancó de nuevo, la perdí de vista en el resto del trayecto. No pude ya de pensar en ella. ¿Quién era? ¿Por qué la sentía tan conocida? No como un rostro familiar, sino como una presencia que ya había estado conmigo en otro momento. Aunque no pudiera recordar cuándo, al llegar a mi trabajo, traté de concentrarme en mis tareas, atendí llamadas, revisé papeles, serví café a los compañeros, pero cada tanto, esa imagen regresaba. Las rosas, la mirada directa, el rebozo azul y las pequeñas coincidencias siguieron acumulándose ese mismo día. En la hora de comida, decidí salir a caminar un poco. Me gusta pasar por un pequeño parque que queda a unas cuadras. Hay bancas, árboles y siempre algún vendedor de elotes o dulces. Al llegar, lo primero que vi fue un grupo de niños jugando con globos rojos. Uno de ellos soltó el globo y se elevó rápidamente. Todos miraron hacia arriba. Y ahí, detrás del globo que flotaba, vi el campanario de una iglesia que nunca había notado antes. Me acerqué, curiosa. La iglesia estaba abierta, pero no había misa. Entré en silencio. El interior era sencillo, con bancas de madera y paredes blancas, y en un pequeño altar lateral estaba ella, la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores frescas, entre ellas rosas, como las que llevaba la mujer del rebozón. Me quedé de pie, sin entender por qué me sentía tan conmovida. Una señora mayor, que estaba colocando velas, me miró y dijo: Pásele, hija, aquí siempre hay lugar para los que necesitan. Un momento. Me acerqué, sin planearlo, murmuré en gracias por cuidarme. No sabía bien por qué lo dije. Era como si esas palabras hubieran estado esperando salir desde hacía mucho. Al salir de la iglesia, miré hacia la calle y por un instante juraría que vi el borde de un rebozo azul doblando la esquina. Corrí unos pasos, pero la calle estaba vacía. Ese día regresé a casa con una sensación extraña. No era miedo, tampoco era pura tranquilidad. Era algo en medio, como si supiera que estaba siendo observada, pero no de una forma amenazante. Más bien, como cuando tu madre te mira desde lejos para asegurarse de que estás bien. Y esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde hacía años. Encendí una vela frente a la imagen de la Virgen en mi casa. No recé un rosario completo. Solo le dije: sí, eres tú, no me dejes. Y ahí, en la penumbra de mi departamento, me pareció que el rostro pintado tenía una luz suave, que no venía de la vela. Esa fue la última imagen que vi. Antes de cerrar los ojos, a la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que había soñado algo importante, pero no podía recordarlo. Solo me quedaba una certeza difusa. Había visto su rostro, el de la Virgen de Guadalupe,
muy cerca del mío, no en un cuadro, no en una imagen, sino como si estuviera viva, mirándome, pero no quise darle demasiada importancia. Me repetí que todo podía explicarse, el cansancio, las preocupaciones, incluso el calor que había en el departamento. A veces, cuando uno está agotado, la mente inventa cosas para encontrar consuelo. Eso me dije mientras preparaba el café. Salí temprano hacia el trabajo, intentando que la rutina me devolviera el control. Tomé el mismo camino de siempre. Pasé frente al mural de la Virgen, que ese día me pareció normal, sin esos colores intensos que había visto antes. Respire alivia. Sí, debía ser solo cuestión de luz, pero en el fondo no estaba del todo convencida. En la oficina intenté distraerme con las tareas. Teníamos mucho por hacer, y eso me ayudó a mantener la mente ocupada. Sin embargo, en los momentos de silencio, como cuando el teléfono dejaba de sonar, o cuando me quedaba sola en la cocina, sirviendo agua a mi pensamiento, regresaba a las rosas, al rebozo azul, a la mirada que parecía atravesarme en coincidencias, me repetía, nada más que eso. A lo mismo pensé esa tarde cuando, al cruzar una calle, una ráfaga de viento me trajo un aroma inconfundible a rosas frescas. Miré alrededor buscando de dónde venía, pero no había florerías ni jardines cerca, solo autos y gente apresurada. Caminé más rápido, queriendo alejarme de esa sensación. Esa noche, decidí poner a prueba mi propia mente. Me dije que si todo era real, si todo lo que había visto y sentido en los últimos días tenía algún significado, entonces debería recibir una señal clara, algo que no pudiera explicar, pero al mismo tiempo tenía miedo de pedirlo. Why si no pasaba nada, o peor aún, y si pasaba algo que no estaba preparada para entender. Me acosté temprano, aunque el sueño tardó en llegar. Di vueltas en la cama, pensando en mi vida, en todo lo que había atravesado en los últimos años. Recordé los momentos en que había sentido soledad, incluso en medio de la gente. Recordé las veces en que le había pedido a Dios, sin mucha fe, que no me abandonara. En algún momento, entre pensamientos y silencios, me quedé dormida. Soñé que caminaba por un campo abierto, con el cielo cubierto de nubes grises en el viento. Soplaba fuerte y yo trataba de avanzar, pero el terreno estaba lleno de piedras. Entonces la vi, a lo lejos, una figura envuelta en un rebozo azul, que sostenía algo en las manos. Caminaba despacio, pero con un paso seguro. Intenté alcanzarla, pero por más que me apresuraba, la distancia no disminuía. Desperté con el corazón acelerado, y la sensación de que ese sueño había sido más que un simple producto de mi mente. Aún así, al contarme la historia en mi cabeza mientras preparaba el desayuno, intenté restarle importancia. Es que ayer estuve pensando mucho en eso, me dije, por eso lo soñé. No hay más misterio en ese día. Sin embargo, ocurrió algo que hizo tambalear mi convicción. En el descanso del almuerzo, una compañera de trabajo, que pocas veces me hablaba, se acercó y me preguntó si quería acompañarla a una iglesia cercana. Dijo que encendía una vela cada miércoles y que ese día se sentía especialmente agradecida. No sabía por qué, pero acepté. La iglesia era pequeña y sencilla. Al entrar, sentí ese mismo aroma a rosas que me había seguido días atrás. Y ahí, en el altar, estaba la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas encendidas. A mi compañera se adelantó y se arrodilló. Yo me quedé de pie, inmóvil. Fue entonces cuando, entre el murmullo de las personas y el crujir de las bancas de madera, escuché una voz suave, femenina, muy cerca de mí. No la escuché con los oídos, sino dentro de mi corazón. No temas, me quedé helada. No había nadie a mi lado. Miré alrededor, pero todos estaban ocupados en sus oraciones. No dije nada, no hice nada, solo di un paso hacia atrás, con la sensación de que si me quedaba un momento más, las lágrimas me traicionarían. Al salir, mi compañera comentó que me veía pálida. Yo le sonreí y dije que era por el calor. No quería contarle lo que había sentido esa noche. De regreso a casa, pensé en todo lo que había pasado. Seguí buscando explicaciones lógicas a su gestión, recuerdos, coincidencias. Pero una parte
de mí comenzaba a rendirse a la idea de que tal vez no todo podía explicarse con la razón. Y ahí, entre la duda y la esperanza, encendí de nuevo la vela frente a la imagen de la Virgen en mi casa, esta vez sin pedir nada, solo para decirle, en silencio: si estás aquí, gracias. La tarde del viernes comenzó como cualquier otra, pero el cielo tenía un tono extraño. No era simplemente nublado. Las nubes parecían más bajas, más pesadas, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver. Salí de la oficina, un poco antes de lo habitual. Había decidido pasar por el supermercado para comprar algunas cosas y así evitar salir el fin de semana. El tránsito estaba más lento de lo normal. Los autos avanzaban a paso de tortuga y la gente, en las veredas, parecía inquieta, mirando hacia arriba, como esperando que algo pasara mientras esperaba para cruzar una avenida. Sentí de nuevo ese aroma a rosas. Esta vez fue tan intenso que tuve que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrí, un auto pasó rozando mi pierna. No sé cómo no me atropelló. El conductor frenó unos metros más adelante y me gritó algo, pero yo no escuché. Solo sentí un frío en la espalda que no tenía que ver con el clima. Decidí apurarme. Entré al supermercado, hice las compras y salí sin perder tiempo. El cielo seguía cada vez más oscuro. Me quedaban unas 4 cuadras hasta casa cuando escuché un ruido metálico fuerte, como si algo hubiera caído desde gran altura. Caer la cabeza, y vi que un andamio, instalado en un edificio en reparación, estaba cediendo. Fue cuestión de segundos. Recuerdo el grito de la gente. Recuerdo ver las barras de metal y tablas de madera cayendo hacia la acera. Yo estaba justo en la trek. Mis piernas no respondían. El tiempo parecía haberse detenido, y entonces pasó algo que aún hoy no puedo explicar. Sentí una fuerza, suave pero firme, que me empujó hacia atrás, fuera del alcance del derrumbe. No vi quién lo hizo, no escuché pasos, solo sentí impulso y al mismo tiempo una presencia a mi lado. Cuando el polvo comenzó a asentarse, me di cuenta de que estaba de pie, a varios metros de donde había estado segundos antes. Las personas que corrían hacia mí me preguntaban si estaba bien, si alguien me había sacado. Yo no sabía qué responderan, pero lo más extraño fue que, entre el ruido, las voces y el caos, escuché claramente un susurro junto a mi oído. No, es tu hora. Me giré, pero no había nadie. Los trabajadores del edificio aseguraban que el andamio se había soltado por un fallo en las cuerdas, en un accidente. Pudo haber sido mucho peor, repetían. Yo asentía, pero por dentro sabía que si no fuera por esa fuerza misteriosa, no estaría viva para escucharlos. Caminé el resto del trayecto a casa con las bolsas en la mano, sintiendo que cada paso pesaba el doble. Mi corazón no bajaba el ritmo. Al llegar, dejé todo sobre la mesa y me senté sin encender las luces. No necesitaba pensar mucho para comprender lo que había pasado. Las piezas encajaban en las rosas, la voz en la iglesia, el sueño, y ahora, sin embargo, todavía había una parte de mí que quería resistirse. Era posible que la Virgen de Guadalupe me hubiera salvado de morir bajo ese andamio. ¿Podía aceptar algo tan grande, sin pruebas visibles? En la penumbra del comedor, mis ojos se fijaron en una pequeña imagen de la Virgen que tenía junto a la ventana. No recordaba haberla puesto allí. Era una estampa antigua, con los bordes desgastados, y estaba apoyada contra el vidrio, como si alguien la hubiera dejado para que yo la encontrara. Me levanté y la tomé en las manos. Sentí de nuevo el aroma a rosas, suave pero inconfundible. Y entonces, por primera vez en días, las lágrimas que había contenido comenzaron a caer. No lloraba por miedo, no lloraba por alivio, lloraba porque, en lo más profundo de mi ser, supe que no estaba sola. La noche cayó pronto. Afuera, las sirenas seguían sonando en la distancia. Dentro de mí, algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que había pasado. Ya no podía atribuirlo todo a coincidencias. Me arrodillé frente a la pequeña imagen y, sin pensar demasiado, dije en voz baja: si fuiste tú, gracias por no dejarme. En el silencio de la habitación se sintió distinto. No era vacío, era lleno, como si alguien invisible estuviera ahí conmigo,
Esa noche dormí profundamente, pero no sin antes entender que mi vida había dado un giro. No sabía a dónde me llevaría, pero estaba segura de que, después de lo que había vivido, no volvería a ser la misma Inglus. Días siguientes al accidente pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera estirado. Las calles por las que caminaba siempre tenían algo nuevo que me recordaba lo ocurrido. La esquina del edificio seguía cercada, con cintas amarillas que se movían con el viento. A veces veía a los trabajadores reparando lo que quedaba de andamio, en otras veces solo el espacio vacío y el eco de lo que pudo haber pasado. No podía evitar pasar por allí. Aunque hubiera rutas alternativas, mis pies me llevaban a ese lugar, como si una parte de mí necesitara enfrentarse una y otra vez al momento en que todo cambió. Cada vez que lo hacía, sentía el mismo nudo en el estómago. En casa, las cosas parecían iguales, pero no lo eran. La estampa de la Virgen de Guadalupe seguía sobre la mesa, y yo no me atrevía a moverla. A veces me sorprendía mirándola, por largos minutos, como si esperara que me hablara otra vez. No lo hacía, al menos no con palabras, pero había algo en su mirada que me daba paz. A las noches eran lo más difícil. Aunque lograba dormir, siempre había un instante antes de cerrar los ojos en el que recordaba la voz: no es tu hora. Me repetía esa frase una y otra vez. Me preguntaba por qué, por qué salvarme a mí y no a otros que quizá también lo necesitaban. La gente a mi alrededor seguía con su vida. En el trabajo, nadie mencionaba lo que me había pasado más allá de un «qué suerte tuviste». Mi familia me llamaba con más frecuencia, pero evitaban hablar del accidente. Tal vez pensaban que yo prefería no recordarlo, cuando en realidad lo recordaba cada segundo. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban inadvertidos. El olor a flores en lugares donde no había flores. El canto de un pájaro justo en el momento en que mis pensamientos se oscurecían. Personas desconocidas que me sonreían sin motivo aparente. Eran cosas pequeñas, pero me daban la sensación de que no estaba sola. Un domingo por la tarde, decidí volver a la iglesia. No buscaba respuestas, solo necesitaba estar en ese lugar, donde todo había comenzado. Me senté en el mismo banco, en silencio. No había misa, solo unas pocas personas rezando. Casi sin darme cuenta, mis ojos se cerraron y sentí una calma profunda en mi mente. Apareció una imagen en yo caminando por un sendero rodeado de flores, y al fondo, una figura cubierta por un manto azul, con estrellas doradas. No se movía, pero su presencia llenaba todo. No dije nada. No pregunté nada, solo me quedé ahí, respirando ese momento. En cuando abrí los ojos, no había cambiado nada en el templo, pero algo dentro de mí estaba diferente. Ya no sentía miedo, sino una especie de certeza silenciosa de que, aunque no pudiera verla, ella estaba cerca. Sin embargo, la vida diaria no se detuvo. Seguí trabajando, pagando cuentas, haciendo compras, pero cada tarea, simple, llevaba ahora un peso distinto, como si todas esas pequeñas acciones formaran parte de algo más grande que aún no entendía. Algunos días me sentía inquieta, como si esperara que algo volviera a suceder. Otros me invadía una gratitud tan intensa que me sorprendía a mí misma, llorando mientras lavaba los platos o doblaba la ropa. Hubo una noche en particular en la que desperté sin saber por qué. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, pero el aroma a rosas llenaba el aire, tan fuerte como aquel día. Me quedé sentada en la cama, escuchando. No escuché palabras, pero sentí una calidez envolvente, como un abrazo que no venía de este mundo. No duró mucho, pero bastó para que volviera a dormir con una sonrisa. Así fueron pasando las semanas. Aprendí a vivir con esa presencia invisible, a reconocerla en lo cotidiano, y aunque todavía había preguntas sin respuesta, comencé a aceptar que tal vez no todas las respuestas eran necesarias. Lo único que sabía con certeza era que, desde aquel día, mi vida tenía un propósito diferente. Todavía no sabía cuál era, pero sentía que, llegado el momento, se me revelaría. Y mientras tanto, seguiría caminando con la certeza de que la Virgen de Guadalupe me había salvado, y que de alguna manera aún seguía caminando a mi lado.
Era una tarde tranquila, de esas en las que el sol se filtra suave entre las cortinas y el silencio de la casa parece tener un peso propio. Yo estaba sentada en la sala, leyendo sin mucha tensión. El libro estaba abierto en mis manos, pero mis ojos se perdían en algún punto más allá de las páginas, como si las palabras fueran solo un telón de fondo para mis pensamientos afuera. El aire parecía inmóvil, ni el más mínimo susurro del viento movía las hojas de los árboles. Dentro, el tic-tac del reloj marcaba un ritmo pausado, casi hipnótico. Ese día no esperaba nada, y tal vez por eso todo fue posible de pronto. El mismo aroma a rosas que me había acompañado tantas veces llenó el aire. No era débil ni pasajero, era intenso, envolvente, como si cada rincón de la casa estuviera impregnado de él. Cerré el libro, lo dejé suavemente sobre la mesa y me quedé quieta, respirando hondo, sintiendo como mi pecho se llenaba de esa fragancia pura. A mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por miedo. Era un reconocimiento inmediato, como cuando escuchas una voz que no has oído en años y, sin embargo, sabes exactamente de quién es. No necesitaba ver para saberlo. Ella estaba ahí. El silencio se volvió profundo, denso, como si incluso el reloj hubiera decidido detenerse para no interrumpir. Fue entonces cuando la vi, no con los ojos, sino con esa mirada interior que se abre solo cuando el alma está dispuesta a enfrente. A mí estaba la Virgen de Guadalupe, tal como la recordaba de la iglesia, en su manto azul salpicado de estrellas doradas, su túnica rosada, las manos juntas en oración. La luz que la rodeaba no era deslumbrante, pero sí lo suficiente para hacer que todo a su alrededor pareciera más tenue. Esta vez, su rostro estaba más cercano, más humano, como si me mirara no desde un altar lejano, sino desde la distancia íntima que tienen dos personas que han compartido algo profundo. Había ternura en su mirada, pero también una fuerza serena, como si en sus ojos cupiera todo el cielo. No dijo una palabra, no hizo un gesto, solo me miró y en esa mirada cabía todo la calma, la compasión, la comprensión. Why un amor tan inmenso que me resultaba imposible contenerlo. Sentí que cada herida, cada miedo, cada pregunta que había cargado desde aquel día se desvanecían, como hojas que caen suavemente de un árbol. Recordé entonces aquel momento, años atrás, cuando subís mi Dio no es tu hora. Recordé la mano invisible que me sostuvo en medio del peligro, la sensación de estar envuelta en un manto invisible que me protegía. Era como si, en un solo instante, todos esos recuerdos se entrelazaran con el presente. No supe cuánto tiempo pasó. Podría haber sido un minuto o una eternidad, pero en algún momento esa imagen comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino como el sol que se oculta lentamente en el horizonte antes de que desapareciera por completo. Algo cambió en su expresión. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, y entonces, sin palabras, entendí que era una adiós, o quizá un hasta. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas. No eran de tristeza, sino de gratitud, porque sabía que esa sería la última vez que la sentiría tan cerca, tan tangible. En el aroma a rosas se fue disipando lentamente, como si se retirara a otro lugar donde también era necesario. La sala volvió a ser la misma. El reloj retomó su tic-tac, la luz del atardecer se filtraba suave entre las cortinas, y el libro seguía abierto sobre la mesa. Pero yo ya no era la misma. Me quedé sentada un largo rato, con las manos entrelazadas, reviviendo cada detalle de ese encuentro. No intenté aferrarme a él. Entendí que algunos momentos no están hechos para quedarse, sino para transformarnos. En los días que siguieron, no volvió a aparecer. No en sueños, no en visiones, no en aromas repentinos, pero no lo sentí como una pérdida. Era como si su presencia hubiera dejado de ser algo externo y hubiera pasado a formar parte de mí. Su voz, esa que una vez me dijo no es tu hora, ya no era un recuerdo distante. Estaba en mis pensamientos,
en mis decisiones, en la forma en que miraba el mundo, cuando ayudaba a alguien, cuando elegía la paciencia sobre la ira, cuando encontraba fuerzas en medio del cansancio. Ahí estaba ella. Fue entonces cuando comprendí que la última memoria no era, en realidad, el final. Era el comienzo de una etapa diferente. Ya no necesitaba verla para saber que estaba conmigo. Ya no necesitaba señales para confiar en que su mano seguía guiando la mía, pero esa tarde, esa última mirada, quedaría grabada para siempre. No en mis ojos, sino en lo más profundo de mi corazón. Han pasado meses desde aquella última vez en que sentí su presencia tan cerca. El recuerdo sigue vivo, pero no me atormenta. Es más bien como una luz suave que permanece encendida en un rincón de mi memoria, recordándome que la fe no siempre se trata de ver, sino de saber. En los primeros días, confieso que me aferraba a la esperanza de volver a sentir el aroma a rosas, de ver esa sonrisa leve, de percibir la calidez que la Virgen de Guadalupe me transmitió. Me encontraba mirando por la ventana, esperando alguna señal, y cuando no llegaba, un vacío me recorría por dentro, pero con el tiempo, entendí que no se trataba de buscar signos externos. Ella me había dejado algo más profundo, una certeza que no dependía de apariciones, ni de palabras, ni de gestos visibles. Era como si hubiera sembrado en mí una semilla de confianza que crecía cada día. En silencio, hubo momentos en los que dudé, no de su existencia, sino de mí misma. Me preguntaba si sería capaz de mantenerme firme sin su presencia tangible. Pero entonces recordaba su mirada, aquella que me sostuvo sin decir nada, y sentía que sí podía, que no estaba sola, aunque no pudiera verla en mis oraciones. Ya no le pedía que viniera, solo le agradecía por aquel día en que me salvó, por aquella voz que me dijo, no es tu hora, por las fuerzas que me dio cuando yo creí que ya no quedaban. A veces, mientras camino por la calle, noto que miro a la gente de una manera distinta. Ya no veo solo rostros, veo historias, dolores, anhelos, como si su compasión hubiera pasado a través de mí, enseñándome a mirar como ella miran. Hubo una tarde en particular en la que entendí algo importante. Estaba en la iglesia, en silencio, cuando vi a una mujer encender una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tenía los ojos cerrados y las manos temblaban ligeramente. No supe qué pedía, pero pude sentir el peso de su súplica. Y fue ahí cuando me di cuenta de que, así como yo había sido salvada, podía convertirme en instrumento para que otros sintieran esperanza. Desde entonces, trato de vivir de forma distinta, no perfecta, no sin errores, pero sí más consciente, más atenta a las oportunidades de escuchar, de acompañar, de tender una mano, porque entendí que el milagro no fue solo que ella me salvara, sino que me enseñara a salvar, en la medida de lo posible, a quienes están a mi alrededor. A veces me pregunto por qué a mí, por qué eligió intervenir en mi vida de esa manera. Y aunque no tengo una respuesta clara, he dejado de buscarla. Quizá no se trate de entender, sino de aceptar. La fe, para mí, ya no es una cuestión de sentir o no sentir su presencia física. Es una forma de vivir. Es la decisión diaria de confiar, incluso cuando no hay señales visibles. Y aunque sé que no volveré a verla, como aquella tarde, también sé que eso no significa que se haya ido. Su misión conmigo no terminó, solo cambió de forma. En los días difíciles me aferro a esa certeza. Cuando la vida se torna pesada, cuando las noticias son duras, cuando la soledad se asoma, cierro los ojos y respiro hondo, no para esperar un aroma a rosas, sino para recordar que ya no necesito pruebas. Ella está, quizá eso sea lo que más me ha transformado, aprender a vivir con la ausencia presente, con la fe silenciosa que no exige, que no reclama, que simplemente confía. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, ni qué pruebas vendrán, pero sé que, pase lo que pase, no estaré sola, porque aquella última mirada no fue un adiós definitivo, fue, más bien, una entrega. Mi de yo supo a su fortaleza, y ahora me toca a mí cuidar de ese regalo, Y cada vez que veo una imagen suya, con su manto azul y sus estrellas doradas,
No pienso en milagros espectaculares, pienso en esa tarde tranquila, en esa sala bañada por la luz del atardecer, en ese momento en el que entendí que lo divino no siempre necesita palabras para hablar en su silencio. Me enseñó más que cualquier discurso. Y en ese silencio sigo encontrando la fuerza para caminar. Han pasado ya varios años desde aquel día que marcó un antes y un después en mi vida. El tiempo ha suavizado los bordes afilados de mis recuerdos, pero nunca ha borrado el núcleo de lo vivido. Y aunque las imágenes se vuelven menos nítidas, el significado se vuelve más profundo. A veces me siento como si llevara dentro de mí una historia que no me pertenece del todo. Porque, aunque fui protagonista de aquel encuentro, también fui testigo de algo mucho más grande que yo, algo que trasciende mi propia vida y que de alguna manera me conecta con miles de personas que, a lo largo de los siglos, han sentido la presencia de la Virgen de Guadalupe. He aprendido que la fe es como un hilo invisible que une generaciones. No importa si la experiencia es idéntica o si se manifiesta de formas distintas, el hilo está ahí, sosteniéndonos, incluso cuando no lo vemos. Y yo, que un día estuve al borde de perderlo todo, ahora soy parte de ese tejido invisible. Recuerdo que al principio me preocupaba olvidar los detalles. Temía que, con el paso del tiempo, el aroma a rosas se volviera solo un eco débil, que su sonrisa se diluyera en mi memoria, que su mirada se perdiera en la niebla del olvido. Pero me equivoqué, no porque recuerde cada segundo con precisión, sino porque el impacto que tuvo en mí no depende de la exactitud del recuerdo, sino de la transformación que provocó hoy. Entiendo que lo esencial no es revivir la escena tal cual sucedió, sino vivir de acuerdo con lo que esa experiencia sembró en mí, y eso es lo que trato de hacer día tras día. He encontrado en mi caminar a personas que cargan con heridas invisibles, con batallas que nadie más veían, y aunque no siempre tengo las palabras perfectas para consolarlas, sé escuchar, sé estar presente, y en ese acto sencillo siento que, de alguna manera, la Virgen sigue actuando a través de mí. Hubo una vez, no hace mucho, en que una joven se me acercó después de una charla en la iglesia. Me contó que estaba pasando por una enfermedad difícil y que había perdido la esperanza. No supe qué decirle en ese momento, así que solo tomé sus manos y la miré a los ojos. Sin darme cuenta, repetí las mismas palabras que un día me devolvieron la vida. No es tu hora. Vi cómo sus lágrimas caían y cómo, en medio del dolor, una chispa de fuerza se encendía en su mirada. En ese día, comprendí que el milagro no se había quedado en el pasado, sigue vivo, multiplicándose en cada gesto de compasión, en cada palabra de aliento, en cada decisión de no rendirse. A veces me preguntan si todavía espero volver a verla, y mi respuesta siempre es la misma: no la espero, porque ya está conmigo. No necesito verla para saber que su mano sigue guiando la mía. La fe no es esperar algo futuro, sino reconocer lo que ya está presente, aunque no lo podamos tocar. He aprendido también que los milagros no siempre son espectaculares. A veces son tan discretos que se esconden en lo cotidiano, en una conversación que llega justo a tiempo, en un abrazo inesperado, en la paz que aparece en medio de la tormenta. La presencia de la Virgen de Guadalupe, para mí, se manifiesta en esos pequeños milagros que solo perciben los que miran con el corazón. Cuando pienso en el día que me salvó, ya no lo veo como un momento aislado, sino como el inicio de un camino que me enseñó que la vida no se mide solo en años o logros, sino en la huella que dejamos en otros. Y si puedo dejar, aunque sea una pequeña huella de esperanza, entonces todo habrá valido la pena. Quisiera que quien escuche mi historia entienda algo importante. No es necesario haber vivido una aparición para sentir su amor. No es necesario estar al borde de la muerte para descubrir que no estamos solos. En ella está, siempre, a veces de manera evidente, a veces en silencio, pero siempre presente en sí. Pudiera resumir todo en una sola frase. Sería esta: a la Virgen de Guadalupe no solo me salvó la vida, me enseñó a vivir, y esa enseñanza es la que ahora comparto, con la esperanza de que llegue a quien más
la necesite, Anui. Cuando me siento en silencio al final del día, cierro los ojos y recuerdo esa última sonrisa, no como un adiós, sino como una promesa que me acompaña y me impulsa a seguir adelante. Incluso cuando el camino se vuelve incierto, sé que algún día volveremos a encontrarnos, pero no lo espero con ansiedad. Vivo este tiempo como un regalo, como una oportunidad para hacer el bien, para amar más y juzgar menos, para caminar con la certeza de que la fe no es una lámpara que se apaga, sino una llama que se la cuidamos, ilumina incluso las noches más oscuras y mientras tanto, cada vez que escucho el murmullo del viento entre los árboles, o veo una flor abrirse al sol, sonrío, porque en esos pequeños instantes siento que ella me susurra, igual que aquel día, no is tu jora, todavía tienes algo que hacer. Esa es mi misión ahora, vivir con gratitud, ayudar con humildad y mantener viva la llama que encendió en mí. Dicen que el tiempo borra las huellas, que lo que un día nos marcó, con los años se diluye como tinta en el agua, pero yo he aprendido que no siempre es así. Hay huellas que no desaparecen, se vuelven parte de nosotros. No se borran, se transforman en algo más. Al vivir, lo que viví, entendí que los milagros no son promesas de una vida perfecta. Son recordatorios de que no estamos solos, aunque a veces nos sintamos perdidos. No garantizan que todo saldrá bien, pero nos enseñan que siempre hay una razón para seguir en él. Pensado mucho en lo que ocurrió aquel día. No trato de encontrarle una explicación lógica. Tal vez podría buscarla, pero ¿de qué serviría? Lo que importa no es entender cómo pasó, sino aceptar lo que significó con los años. Mi memoria ha ido guardando los detalles de forma distinta. Algunos rostros se vuelven borrosos, ciertos sonidos se mezclan, y hasta la luz que recuerdo cambia de tono, pero la sensación, esa permanece intacta, esa paz profunda que sentí cuando ella apareció. Eso sigue igual que el primer día. A veces, cuando camino sola por la ciudad, me descubro mirando los rostros de las personas, preguntándome si alguna de ellas lleva en su interior una historia parecida a la mía. Tal vez sí, tal vez en algún momento recibimos una ayuda que no podemos explicar, y tal vez muchos de nosotros decidimos guardarla en silencio. En las conversaciones cotidianas, rara vez menciono lo que viví, no por miedo a que me juzguen, sino porque aprendí que hay cosas que se protegen guardándolas cerca del corazón. Hablar demasiado de ellas sería como exponer algo frágil al viento. Pero cuando alguien me cuenta que se siente perdido, que siente que nadie lo escucha, a veces, en voz baja, le digo, yo también estuve ahí, y alguien vino por mí. No doy más detalles, no porque no quiera, sino porque sé que, si les llega su momento, lo vivirán de una forma que las palabras nunca podrían describir. En mi casa guardo una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No es costosa, ni antigua, pero cada vez que la miro, no veo un objeto, veo un recuerdo vivo. Es mi manera de mantener encendida la luz de ese día. El tiempo ha seguido su curso, los años han pasado, y yo he envejecido, pero algo dentro de mí sigue tan joven como aquel instante. Es como si, en el momento en que me salvó, una parte de mi alma hubiera quedado intacta, protegida de todo lo que el mundo pudiera desgastar hoy. Cuando las noches son largas y los pensamientos se vuelven pesados, cierro los ojos y vuelvo a ese momento, no para quedarme en el pasado, sino para recordarme quién me tendió la mano cuando nadie más podía. No sé cómo será el final de mi camino, pero sé que cuando llegue, no tendré miedo, porque sé que ella estará ahí. No lo espero con ansiedad, ni lo busco, simplemente confío. Y si pudiera decirle algo, si pudiera hablarle una vez más, no le pediría nada, solo le daría las gracias, Sam, por haber aparecido, por haberme salvado, por haberme enseñado que la fe es más fuerte cuando se sostiene en silencio. A veces, la vida no nos devuelve a la persona que nos salvó, pero sí nos deja la certeza de que no caminamos solos, y esa certeza me basta. Nunca estuve sola.